Muy bien, vamos a hablar de estas dos nociones, o tres, de Pierre Bourdieu, que es hábitus, campo y espacio social. Y con esto vamos a hacer además una introducción a su constructivismo estructuralista, que es su postura sociológica en la que se escribe la noción de hábitus y campo. Son nociones un poco complejas, difíciles, muy difíciles a veces de entender claramente, porque bueno, es una sociología muy difícil, ¿no? Acá vamos a hacer el esfuerzo por entenderlas y por hacer algunas, si se puede, simplificaciones también en la medida de lo posible de ellas para poder entenderlas. En principio, digamos que yo me basé para esto en tres artículos. Uno de Philippe Courcouf sobre Bourdieu, las nuevas sociologías, escrito en el 95. Luego, ese es el artículo básico sobre hábitus y sobre las nociones de hábitus y campo. Luego, San Andrés Totorpec, de México, en la UNAM, también escribió un artículo sobre Bourdieu muy conocido, que va muy basado en algunas observaciones de Courcouf. Luego, Andrés García Inda escribió sobre Bourdieu también en el año 2000, en un libro que, si no estoy equivocado, es un libro no editado en ninguna otra lengua y además organizado por él mismo, por Andrés García Inda, que se llama Poder, Derecho y Clases Sociales, que no existe en otra lengua, nunca escribió ese libro y es un compilado, ¿no?, de entrevistas, artículos y no hay inéditas, ¿no? nunca editadas en español. Bueno, él realiza en ese libro un prólogo en los que estudia particularmente las nociones de hábitus y campo, aplicadas al derecho, como él trabaja en el campo, juega en el campo del derecho. No sé si es un jurista o un sociólogo, pero le interesa la sociología del derecho, no sé si desde el derecho incorporó la sociología o desde la sociología incorporó el derecho, pero básicamente ese es su interés. Y es donde se puede estudiar estas nociones, ¿no? Si quieren ir directamente a las fuentes de donde yo tomé esta clase, están en estas tres. Y luego, para no quedarme con tres artículos sobre Bourdieu, fui directamente a las fuentes de Bourdieu, que son Ensayo de una teoría de la práctica, algo citado, este artículo de 1972, nunca traducido en español, que también habla de hábitus, define hábitus en esa obra, en ese artículo. Y luego El sentido práctico de 1980 y Cosas dichas de 1987. Cosas dichas es también otro libro sobre artículos, entrevistas, donde también están gran parte de las definiciones de su constructivismo estructuralista, están allí, y definiciones de hábitus también, hechas por el propio Bourdieu, se encuentran en esos libros. Así que bueno, para empezar vamos a decir que para entender sus nociones de hábitus y campo y también espacio social, que es donde juegan el hábitus y el campo, parten de su visión constructivista estructuralista, que es es el intento de superar las dicotomías clásicas: estructura-acción, determinismo-libertad, realismo-nominalismo, sociedad-individuo. En la misma definición, constructivismo estructuralista, están las dos partes, ¿no? La construcción social de la realidad desde el constructivismo, y del estructuralismo ya la sociedad construida ya independientemente de nuestras conciencias, ¿no? O sea, de un lado Durkheim y del otro lado podemos poner a Simmel o Weber. De un lado Durkheim y otro Weber. Bueno, justamente Bourdieu va a hacer esta combinación de ambas, ¿no? Va a tomar muchísimo de Émile Durkheim para desarrollar su teoría del hábitus y el campo y el espacio social, y también de los constructivistas, ¿no? Bueno, en este intento de superar esas dicotomías que van a seguir vigentes, aunque Bourdieu haya querido superarlas, van a seguir vigentes hasta el día de hoy. ¿Cuál es el lugar de la gente en la estructura? ¿Cuál es el lugar de la estructura en la gente? Él toma esta posición, que me interesa esta definición que él da sobre constructivismo estructuralista para Bourdieu.
tomar esa postura es pararse en un punto donde se ve lo que se ve y no se ve desde una de las dos antinomias, ¿no? Lo que se ve de lo que se ve, ¿no? Y lo que no se ve desde las dos antinomias. O sea, lo que no se ve desde... él es muy barroco la manera de escribir, pero bueno, esa es su sociología. O sea, desde el estructuralismo no vemos la acción y desde la acción no vemos las partes estructurales, ¿no? O sea que su constructivismo estructuralista sería pararse en los dos niveles, incluso de una manera móvil, ¿no? De poder ver la acción al mismo tiempo que la estructura y la estructura al mismo tiempo que la acción. Ese es el punto donde se podría ver, digamos, donde se podría ver la superficie del agua y el punto donde se ve el agua, ¿no? Esa es la idea de Bourdieu con su postura constructivista estructuralista. Bien, que por otra parte es muy parecida a la de Simmel. Estos cimientos ya están en la sociología de Simmel, en La libertad y el determinismo, su obra Ensayos para una crítica a la cultura, Determinismo y libertad. Bueno, está en la sociología de Simmel la relación recíproca y dialéctica entre individuo y sociedad, entre formas sociales y contenidos. Él lo va a llamar de otra manera. Los contenidos podrían ser los hábitos y las formas sociales son los campos. O, diciendo de otra manera, los contenidos son la parte constructivista de Simmel y las formas sociales es la parte estructuralista, la parte durkheimiana, digamos. Fíjense lo que dice Bourdieu sobre el estructuralismo. Es como él define el estructuralismo. Lo que él entiende es la afirmación de que existen en el mundo social mismo, y no solo en los sistemas simbólicos como el lenguaje, el mito, etc., estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, y capaces de orientar y de restringir sus prácticas y sus representaciones. Bueno, eso ahí está, la estructura por encima de la acción. Fíjense que cuando dice estructuras objetivas independientes de la conciencia, es la definición de Durkheim de hechos sociales, ¿no? Los hechos sociales como cosas independientes de la voluntad de los individuos. O sea que esa es una postura, digamos, durkheimiana. Si hubiese seguido por su estructuralismo, hubiese seguido por Durkheim y hubiese llegado a Merton y Parsons, por ejemplo. Al tomar a esa postura, tomar la postura también constructivista, bueno, ese lado lo lleva hacia el lado de Peter Berger, o de Alfred Schultz, o de Herbert Mead, o Goffman, ¿no? La parte constructivista. O sea que toma las dos posturas, ¿no? Al mismo tiempo que además al tomar las dos posturas, él crea una postura original, que es diferente a la de los demás por separado, justamente. El constructivismo, dice Bourdieu, entiendo por constructivismo la afirmación de que existe una génesis social de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción, que son constitutivos de lo que llamo hábitos, por una parte, o sea, una génesis social de los esquemas de percepción. Así que ahí estamos hablando de una construcción social de la realidad. El hábitos entonces sería una construcción social de la realidad, para simplificarlo, por una parte, y luego, por la otra, de las estructuras sociales, particularmente de lo que llamo campos o grupos, así como también de lo que ordinariamente suele llamarse clases sociales. Bueno, también una definición que es un poco difícil de enfocar, pero vamos a tratar de hacerlo con esto, ¿sí? Bueno, así que el constructivismo es una génesis social de esquemas de percepción. Fíjense que ya desde el constructivismo ya supone que hay un esquemas de percepción o sistemas de disposiciones. Y por estructuralista, Bourdieu entiende que hay estructuras objetivas independientes de la gente. Bien, el hábitus es un sistema de disposiciones que además es el fundamento objetivo de las conductas regulares. Si hay conductas regulares en el mundo social es porque como individuos nos incorporamos siempre a un hábitus. Como empezamos a formar parte de un esquemas de percepción y de acción y de pensamiento, ¿no?
esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que constituyen el hábitus. Nos integramos como individuos, nunca como individuos libres, sueltos, sino que nos incorporamos a un hábitus. Y eso es lo que hace que cuando entramos en ese sistema de disposiciones, o sea, un sistema de disposiciones son un sistema que tiene sus reglas y a su vez nos da disposiciones para actuar de determinada manera, ¿no? Estamos disponibles, tenemos algunas inclinaciones a actuar en el mundo social, pero dentro de un sistema. O sea que el hábitus nos permite un rango de libertad para actuar, pero con algunos esquemas y sus propias reglas. Por ejemplo, podemos decir el hábitus incorporado en una profesión, la profesión del médico ya incluye que para ser médico tengamos que entrar en ese sistema de disposiciones, que son los que constituyen el hábitus. A su vez, bueno, el hábitus es la génesis social de las estructuras sociales. Esto es lo que decía Simmel, que los contenidos individuales, los contenidos de la sociedad, que son las motivaciones individuales, se objetivan en las formas sociales. En las formas sociales que son luego lo que van a ser las estructuras o los hechos sociales. Así que bueno, el hábitus es la génesis social de las estructuras sociales, y entonces tenemos que, para Bourdieu, la sociedad es una estructura con agente. La parte de agente es por la parte constructivista, ¿no? Estructura quiere decir que es determinante, pero no inmutable, la estructura va cambiando con agente, y el agente a su vez tiene autonomía, tiene un espacio de juego y además tiene una apertura con alternativas. O sea que es un juego con cierta autonomía, un espacio de juego, vamos a ver luego esto que es importante para la definición de campo, y una apertura con alternativas, y a su vez que actúa sobre algo que es determinante, que es la estructura. O sea que una cosa tiene una relación dialéctica con la otra, ¿no? Bueno, el hábitus desarrolla una condición de producción y de reproducción. La parte de reproducción sería la parte circular del mundo social que se repite, y la parte de producción, la parte de invención también, la parte de crear elementos nuevos. Bueno, y luego el hábitus tiene dos vías para que sea incorporado al individuo o inculcado, que son justamente esas, ¿no? La inculcación y la incorporación. El hábitus se inculca por técnicas disciplinarias, ahí tenemos todo lo que dice Foucault, o la sociología tradicional, a través de la socialización de las generaciones jóvenes, que pasan por las instituciones, institución escolar, institución familiar, la institución política, la institución económica. Esas técnicas disciplinarias hacen una inculcación del hábitus, y luego hay otra parte del hábitus interesante, que es la de la incorporación. La incorporación es la interiorización de las regularidades inscritas en las condiciones de existencia. Es lo que llamaría el mundo social, y la inculcación responde a las instituciones. O sea que el mundo social también es generador de hábitus, pero es un generador de hábitus no institucional. Sería la cultura, lo que Bourdieu llama la cultura ilegítima. La legítima es la institucional, la que nos da los títulos, y luego la cultura ilegítima es la del mundo social, que también tiene sus propias reglas y es generadora de hábitos, ¿no? Bueno, esto lo que hace es esta relación dialéctica, ¿no? Esta articulación dialéctica entre la inculcación y la incorporación, entre lo institucional y la experiencia del mundo social. O sea que, bueno, acá tenemos de nuevo la noción de cambio, ¿no? Él evita, acá es donde sale del sistemismo, donde sale de la teoría de sistemas de Parsons. Ya no habla de sistemas, sino de una relación dialéctica, ¿no? Entre lo institucional y el mundo social, para la generación del hábitus. O sea que, bueno, en esta relación dialéctica, como también lo decía Simmel, hay una reciprocidad, ¿no? Reciprocidad de acción-estructura, libertad, determinismo, nominalismo, realismo, o sea, las dos cosas. Más allá de que
a Bourdieu siempre se le critica que en realidad al tomar esta postura se inclinó más por lo estructuralista, ¿no? Y que deja muy poco espacio al individuo, algo que dentro de todo es cierto, sí, tiene muy poco espacio el individuo, lo cual no quiere decir que esté mal, porque puede ser que así realmente funciona el mundo social, ¿no? No hay, hay un gran espacio de la estructura, eso sin duda. Así que, bueno, no es del todo, Bourdieu no permite, estas nociones de Bourdieu no permiten, como las nociones de Goffman, las nociones de identidad interaccionista, o de Simmel, o también de Berger, el poder llevar la identidad y el sujeto a un espacio más libre. Bourdieu la sociología de Bourdieu no permite eso, ¿no? No permite esa libertad identitaria que sí tienen otras sociologías. Así que, bueno, luego vamos a decir que la generación de hábitos, y acá es donde empieza lo diferente para romper con la idea del sistema que tienen sí los estructurales funcionalistas, pero que no tiene él, es la generación del hábito como una forma en espiral, no una forma circular. Esto es importante. Lo circular sería un gráfico, produce las condiciones que lo producen, ¿no? Sería un círculo en el que producimos la escuela militar, que produce militares, y los militares producen la institución militar, que produce militares, ¿no? Un círculo de reproducción continua. Él propone entonces la noción de hábitus, que es diferente, como vemos en esta dialéctica de lo institucional y lo del mundo social. Se produce que no haya esa circularidad, sino una forma de espiral. Él se refiere a que el hábitus es una determinación recíproca entre partes parcialmente homologadas, dialéctica entre condiciones objetivas y disposiciones. Por eso, bueno, el mundo social entonces para Bourdieu sería una espiral. El mundo social, así como la formación del hábitus, es una forma de espiral. El hábitus genera disposiciones duraderas a los estímulos, dice luego, y acá vemos de nuevo las regularidades, algo que le interesa mucho a Bourdieu. Por eso lo critican desde los ultrasubjetivistas, pongamos incluso ya Judith Butler, digamos. Los ultrasubjetivistas la sociología de Bourdieu es una sociología hostil, ¿no? Por eso el hábitus genera disposiciones duraderas a los estímulos. Fíjense que le interesa siempre el tema de las regularidades, está muy interesado por eso. Bien, así que los estímulos, el hábitus, luego que incorporamos un hábitus, los estímulos que recibimos del mundo social, bueno, no tienen un efecto totalmente autónomo y totalmente libre sobre el hábitus, porque el hábitus ya tiene disposiciones, digamos, duraderas, ¿no? Por lo que podemos hablar entonces de regularidades. Fíjense la definición que da de hábitus Bourdieu. También lo dice, esta definición también es de este libro, de Cosas Dichas. Dice el hábitus de Cosas Dichas, citado por, no recuerdo cuál de estos tres autores, ¿no? O los tres o alguno de los tres. El hábitus como sistema de disposiciones en vista de la práctica constituye el fundamento objetivo de conductas regulares y, por lo mismo, de la regularidad de las conductas. Y podemos prever las prácticas precisamente porque el hábitus es aquello que hace que los agentes dotados del mismo se comporten de cierta manera en ciertas circunstancias. Vean, eso es de alguna manera es lo que dice Durkheim, solo que él le agrega algún elemento de génesis social del hábitus, ¿no? Pero bueno, lo que hace el hábitus es que produzca así las regularidades del mundo social que vemos. Así que, bien, el espacio social es una articulación de campos. Vamos a ver ahora la noción de campo.
comparado con hábitus. El hábitus son dos estados diferentes de lo social. Hábitus y luego campo. Campo es digamos una estructura, para simplificar. Surgido desde el hábitus, ¿no? Lo dice Bourdieu, el hábitus es la historia hecha cuerpo, o sea, toma una forma física, la historia de la práctica de la medicina hecha cuerpo, genera un hábitus, y el campo es la historia hecha cosa. Eso remite a los hechos sociales de Durkheim, ¿no? Fíjese que usa no ingenuamente la palabra cosa. El campo entonces es una historia hecha cosa. Es también, como dice Simmel, una objetivación de las motivaciones individuales. Se objetivan en formas sociales. Acá dirá Bourdieu, el hábitus se objetiva en un campo. El hábitus y campo tienen una relación recíproca y además es el mecanismo de creación del mundo social. El hábitus es una incorporación de estructuras sociales y sería entonces una interiorización de la exterioridad, el hábitus. O sea, una interiorización en el lugar del individuo de lo exterior. El campo es una materialización institucional del hábitus. Es una exteriorización de la interioridad. Eso, y ahí viene la relación entre estructura y acción. El individuo incorpora la exterioridad y se suma un hábitus, y con ese hábitus exterioriza su interioridad para crear un campo. Hace que el campo social es una esfera. El campo social es una esfera de la vida social que se ha autonomizado progresivamente. Esto también lo dice Simmel, que las formas sociales se van independizando de su objeto creador, de su sujeto creador. O sea que el sujeto creador se incorpora un hábitus, la práctica del hábitus genera a lo largo del tiempo un campo social que se va autonomizando progresivamente. Sería el campo, por ejemplo, del deporte, el mundo del deporte, y luego del mundo del deporte algunos otros deportes, el golf, el tenis. Cada uno representa un campo social, ¿no? Bueno, así que un campo social es una esfera de la vida social que se ha autonomizado progresivamente. ¿Qué es lo que pasa en ese campo? Bueno, los agentes juegan en esa esfera, y acá introduce la noción de juego. Juegan en esa esfera, los agentes juegan en esa esfera, y acá estamos de nuevo con el agente. Recordemos que es un espacio de juego. La parte más libertad de la gente es cuando tiene un espacio de juego. Bueno, el campo social los agentes juegan en esa esfera, y además de eso el capital define qué bienes se juegan en ese campo. El capital se refiere al capital si estamos hablando del capital político, el capital económico, el capital el capital que recoja ese campo son los bienes o sea, el capital define los bienes que se juegan, en el mundo de las comunicaciones se juega ese capital, el de saber comunicar. En el mundo de la medicina se juega ese capital, y ahí se van creando campos, ¿no? Según el capital que tenga cada individuo incorporado en el hábitus. Luego, además, hay una autonomía de los otros. Cada campo tiene una autonomía de los otros. El campo de la medicina toma una autonomía del campo de la economía, el campo de la economía, y dentro del campo de la economía, el de las finanzas y el de la bolsa, toma autonomía con respecto al campo de la economía doméstica o de la economía productiva. Entonces, cuando ingresamos en un campo, el campo social, pongamos en el campo de la economía de la bolsa, el capital es el capital que nos define qué sabemos de ese juego, ¿no? El capital de la bolsa. Bueno, esa es la noción. Es un poco compleja, pero es lo que puedo hacer. Bueno, así que campo
podría ser una institución, pero como ven no es una institución, ¿no? La institución económica, la institución familiar no, es una cosa más grande, ¿no? A su vez, bueno, el mundo actual ha desarrollado muchísimos campos y no sabemos bien cuáles son los límites, ¿no?, de cada campo. Cuándo estamos jugando el campo en un capital en un lugar y un capital en otro. Pero lo que sí dice Bourdieu es que en un campo podemos ser muy exitosos porque tenemos los bienes valorables en ese campo, el campo de la pintura y del arte, y en otro campo no. Cuando jugamos en otro campo pasamos a estar abajo, en la escala social podemos estar más abajo, y cuando pasamos a otro campo y jugamos otro juego estamos más arriba, en relación unos con otros, ¿no? Así que bueno, esa es la noción de campo. Tenemos campo, el hábitus que entra dentro del campo y el individuo que entra dentro de los hábitos. Esto es lo que va a crear el mundo social, el espacio social. El espacio social lo imagina como un rectángulo, ¿no? Como en la distinción, se imagina un rectángulo en el que en ese rectángulo se articulan los campos de juego, los campos sociales. Ese sistema, el espacio social también es su definición de estratificación social, ¿no? Bueno, su estratificación social es lo que él dice del espacio social. El espacio social entonces es un sistema de posiciones sociales que se definen las unas en relación con las otras. Distinguido, popular, rico, pobre. Luego, el valor de una posición se mide por la distancia social que lo separa de otras posiciones superiores o inferiores. Ahí tenemos el que sabe más, en finanzas está más arriba, el que recién entró al mundo estaba más abajo, ¿no? El que mayor capital tiene en ese campo es el que más distancia toma de los demás y a su vez más se iguala a los que están con mayor estatus dentro de ese campo. Esto es a lo que él se refiere. La mayor distancia social es lo define la cantidad de capital, ¿no? La distancia social lo define la cantidad de capital en ese juego. Además es un sistema de diferencias jerárquicas en función de un sistema de legitimidades socialmente establecidas. Bien, eso es entonces el espacio social. Yo hice este dibujo. Tenemos el espacio social en el cuadrado, es el rectángulo, perdón, el espacio social. Dentro del espacio social tenemos diferentes campos, ¿no? Y dentro de cada campo entran diferentes hábitos. ¿Sí? En el mundo social podemos estar en alguna parte, arriba o abajo, según en qué campo estemos jugando. En algunos campos vamos a estar abajo, vamos a ser con poco capital, y vamos a hacer, digamos, estar en la parte subordinada, y en otros campos de la vida social, del espacio social, vamos a estar arriba, ¿no? Y cada persona integra distintos campos. El capital que se juega en un campo no es el mismo que se juega en el otro. Así que el hábito podríamos definirlo como la posición que tenemos en el espacio social, y el campo la disposición social. Así que, bueno, eso sería todo. El espacio social como articulación de los campos. Así que bueno, ahí con eso más o menos fuimos del constructivismo al estructuralismo, para terminar en los campos, que sería la parte estructural.